a proceder a dar inicio a la sesión especial fijada por decreto 1573 para el día de la fecha, por la cual voy a invitar a la señora secretaria de comisiones, tenga bien izar nuestra enseña nacional. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar tratamiento al único punto del orden del día de esta sesión especial, luego de lo cual continuaremos con la sesión ordinaria, también convocada para este mismo día a renglón seguido de la presente. El punto a tratar, que es el punto número 1, obviamente, es proyecto de decreto del Consejo Deliberante estableciendo que mientras dure el estado de emergencia dispuesto por los decretos nacionales, nominados en los vistos del decreto en cuestión, solo en caso de continuar siendo necesario, este Consejo Deliberante podrá sancionar sin la presencia física de los señores concejales, haciéndolo por medio tecnológico, como así también otros mecanismos que se disponen para distintas cuestiones. Tiene la palabra la concejal González, creo que me había pedido la palabra. ¿Es así, concejal? Gracias, presidente. De nada. Bueno, por un lado, la emergencia sanitaria en la que nos vemos inmersos por el COVID-19 y el consecuente aislamiento social nos han obligado a modificar nuestros hábitos, tanto familiares como laborales. Tuvimos que pensar de qué manera el diálogo y la comunicación debían continuar de forma permanente y fluida, sin violar las normativas del aislamiento, pero también cuidando nuestra salud, la de nuestras familias, la de las personas con las que trabajamos y frecuentamos diariamente. Gracias a las bondades de la tecnología e Internet, vencimos estas barreras en beneficio de mantener los vínculos con una comunicación ayornada a los tiempos que corren, una comunicación distinta, pero no por ello menos efectiva. Por otro lado, en un Estado democrático y republicano, los tres poderes del Estado están para equilibrarse, uno con otro, como mecanismo de control entre ellos mismos, evitando de esta manera cualquier abuso de poder. Por ello, en esta época de pandemia, de aislamiento, se hace imperioso que los tres poderes del Estado sigan funcionando, ya que ello le otorga legitimidad a todos los actos de gobierno. En nuestro caso, y como poder legislativo que somos, tenemos bajo nuestra esfera el control de los actos y de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. En los tiempos que corren, que nos tienen atentos, expectantes y también preocupados, se torna necesario el acompañamiento responsable, prudente y comprometido de todos los actores, para que se pueda transitar de la mejor manera esta pandemia. Y la oposición no escapa a ello, implicando para todos la gran tarea de poder seguir construyendo muchas veces a través del disenso. El Consejo tiene la obligación y la necesidad de funcionar como uno de los poderes del Estado municipal, más allá de las medidas producto de la emergencia que nos obligan a quedarnos en casa. Presidente, la sociedad nos está mirando, debemos dar el ejemplo de resguardo y de cuidado, pero también de trabajo. En este sentido, y para lograr el fortalecimiento institucional y ante la imposibilidad de realizar sesiones físicamente, debemos laborar en medidas que resguarden la salud, y por otro lado, que nos permitan seguir sesionando y trabajando por los villamarienses, porque es nuestra función, fuimos elegidos para ello y también es nuestra responsabilidad. En todo ese marco se torna imprescindible el uso de la tecnología, como modo de comunicación para nuestro trabajo, y dotarlo de todas las consideraciones legales y técnicas a los fines de que funcione legítimamente. Si bien nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nuestra Carta Orgánica y nuestro reglamento, nada establecen con relación a las sesiones virtuales, no es menos cierto que tampoco lo prohíben. Somos los miembros del órgano que dicta las leyes quienes debemos encontrar esos mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento institucional de todo el sistema democrático. Como antecedente de estas sesiones virtuales podemos mencionar a quien fue pionera, la provincia de Mendoza. Ayer ya lo hizo la legislatura de Córdoba y en ese camino se encuentra el Congreso de la Nación. Y en este sentido considero que es urgente e inminente que ello suceda.
Las medidas de emergencia dictadas en esta pandemia requieren que se activen todos los mecanismos de control legislativo que establece nuestra Carta Magna. Para concluir, señor presidente, adelanto el voto positivo de toda nuestra bancada con relación a este decreto. No solo debemos dar el ejemplo desde casa, cuidándonos, respetando el aislamiento social, la llamada cuarentena, sino también debemos seguir en nuestra labor legislativa, trabajando, consensuando o no, en nuestras diferencias, acordando y dictando todas las normas necesarias para el crecimiento, para la protección y el resguardo de nuestra ciudad ante esta realidad tan acuciante. Gracias, presidente, por el tiempo. No, muchas gracias a usted, señora concejal. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra. Sí, yo, señor presidente. Bien, tiene la palabra la concejal Verónica Vivó. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad en el mismo sentido que la concejal Natalia González, expresar de parte del bloque lo que este decreto significa, que si bien hace ya unos días aprobamos por unanimidad esta modalidad de trabajo de manera virtual, creíamos importante que este decreto pudiera estar estableciendo la modalidad y la forma para evitar cualquier problema futuro y fundamentalmente por la necesidad de seguir debatiendo, discutiendo no solo los temas que tienen que ver con la pandemia, con el COVID, sino todos los temas que son de la realidad actual. Hace unos días escuchaba una entrevista que le hacían al señor presidente, Alberto Fernández, y le preguntaban qué era la política. Y él decía, yo me salgo de cualquiera de las definiciones que están estipuladas. Y él decía, la política es administrar la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos administrando en función de la realidad que nos toca, regulando para que en nuestra ciudad las sesiones sean válidas, para que las comisiones y todo el trabajo que venimos haciendo de manera virtual puedan tener la validez que esta norma, que este decreto nos va a estar avalando. Para lo cual hemos determinado, en los considerandos del decreto están los correos electrónicos oficiales, que van a ser con los que nos vamos a manejar para la presentación de proyectos desde cada uno de los bloques, ingresados a presidencia. Está claro todo el trabajo, cómo se va a efectuar, se facilita a los vecinos y a quienes necesiten tener un contacto con el Consejo Deliberante, poder hacerlo de manera virtual para que puedan también enviar los correos electrónicos de notas, de cualquier inquietud que puedan tener, pero a su vez pensando en quienes no están adaptados a esta tecnología, el presidente dispuso que el horario del Consejo, de la Secretaría, puede estar abierto de 9 a 12 de la mañana todos los días, y en realidad entendemos que también entrando una persona solamente en el espacio, resguardando lo que es la cuarentena social, preventiva y obligatoria, no queríamos exponerlos, por eso también facilitamos a través del correo electrónico, y así como nosotros sesionamos desde nuestros hogares, que la gente también desde su casa pueda tener un vínculo y una comunicación oficial con cada uno de los concejales o con el Consejo Deliberante en su conjunto. Bueno, también queda establecido cómo vamos a trabajar con las comisiones, cómo queda el quórum reglamentado y presente con la presencia de cada uno de nosotros desde la conexión de la plataforma que hoy utilizamos o la que en algún momento lo hagamos. Quiero marcar algunas modificaciones que recién hicimos en labor parlamentaria junto al presidente del Consejo y la presidenta del bloque de la minoría, que tiene que ver con un cambio en el artículo 2, en donde disponemos también que en caso de audiencias públicas deberían realizarse según las pautas que tenemos hoy como sociedad, que es la cuarentena social obligatoria, a cuyos efectos se realizará la regulación correspondiente de lo que serían las audiencias públicas. Y el artículo 2 pasa a ser 3, y el artículo 3, 4, y el artículo 4, 5. Quedan así modificadas.
por si no fui clara, se modifica el artículo 2 para poder darle cobertura si es que en algún momento se requiere hacer audiencia pública, se regulará luego de qué manera se haría. En este contexto seguramente van a surgir nuevas actividades o cuestiones que tengamos que estar haciendo si el tiempo se extiende, que es lo que todos los especialistas están planteando, que vamos a estar más tiempo que por ahí el que pensábamos en un primer momento. Con esta ordenanza nos va a permitir sesionar tranquilamente el tiempo que dure y todas las modificaciones que tengamos que hacer seguramente vamos a estar dispuestos. Desde el trabajo de cada uno, el aporte de cada uno de los concejales es muy valioso y creemos que en estos momentos de crisis, de pandemia, de aislamiento, este medio nos acerca no solo a los vecinos, sino también nos acerca entre nosotros por la responsabilidad que tenemos de seguir gobernando, seguir legislando y seguir trabajando para que la ciudad tenga las normas que requieren. Es así que en el temario de hoy tenemos muchos temas, en el de la sesión ordinaria tenemos muchos temas que hacen a este aislamiento, a esta pandemia, las acciones que el Ejecutivo necesita afrontar, así que con este decreto quedamos todos respaldados absolutamente para que nuestras sesiones puedan ser legalmente como corresponde. Así que por lo expuesto adelanto el voto afirmativo de esta bancada. Bueno, muchas gracias, concejal. Simplemente, como es mi deber ordenar la sesión, quisiera leer, a ver si comprendí bien la modificación. Se agregaría, seguidamente, el artículo 1, obviamente, el artículo 2, que diría, corríjame si entendí mal, dispónese que en caso de las audiencias públicas deben realizarse respetando el aislamiento social obligatorio de cuyo efecto se realizará la regulación correspondiente. ¿Es así, señora concejal? Exacto, perfecto, presidente. Bueno, muchísimas gracias. De manera tal que, como señaló usted, el artículo 2 pasaría a ser número 3 con igual redacción, el 3.4 con igual redacción, el 4.5 con igual redacción y el 5.6 con igual redacción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a proceder entonces a votar en general y en particular el presente proyecto de decreto del Consejo Deliberante, si es que no hay uso de la palabra. No habiendo uso de la palabra, solicito a los señores concejales sírvanse expresar el sentido de su voto en general del presente decreto. Aprobado por unanimidad. En general. En particular, artículo número 1, sírvanse expresar el voto, aprobado por unanimidad. Artículo 2, aprobado por unanimidad. Artículo 3, aprobado por unanimidad. Artículo 4, aprobado por unanimidad. Artículo 5, aprobado por unanimidad. Y artículo 6, aprobado por unanimidad. De manera tal que queda aprobado en general y en particular por unanimidad el único punto del orden del día de esta sesión especial. Vamos a pasar ahora entonces, seguidamente, habiendo ya teniendo izado el pabellón nacional, a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. No habiendo ingresado los proyectos que obran en los puntos pertinentes, no le vamos a dar lectura, le vamos a ir dando lectura a medida que vayamos resolviendo sobre cada uno de los proyectos. Tiene la palabra la concejal Vivó. Gracias, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día. ¿Alguna otra consideración? No habiendo otra consideración, vamos a someter la proposición de la concejal Vivó de tratar sobre tablas. El proyecto número 1, los que estén por la afirmativa, síganse a expresarlo. Aprobado por unanimidad.
Proyecto número 2. Los que estén por la afirmativa, síganse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Punto número 3. Los señores concejales que estén por la afirmativa sobre el tratamiento sobre tabla, síganse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Y punto número 4. Los señores concejales que estén por la afirmativa, síganse a expresar. Aprobado entonces el tratamiento sobre tabla de los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día. Si no hay otra consideración de algún señor concejal, vamos a proceder entonces al tratamiento del temario correspondiente. No habiendo consideración que hacer, pasamos seguidamente al tratamiento. Punto 1. Proyecto de ordenanza del DEM prorrogando los vencimientos del pago anual de la contribución sobre inmuebles y la contribución sobre rodados hasta el 31 de mayo de 2020. Tiene la palabra la concejal Mioso. Gracias, señor presidente. Lógicamente, la fundamentación de la prórroga obedece a la pandemia mundial que estamos transitando. Eso implica que todos estemos pasando por momentos financieros muy complejos, todos los ciudadanos, cualquiera sea el rubro en que cada uno se desarrolle o obtenga sus ingresos. En virtud de ello, entiendo que el DEM ha facilitado a través de este proyecto que todos los ciudadanos podamos contribuir, aunque sea tardíamente, pero sin el pago de intereses, como lo establece creo que es su artículo 2, incluso los planes de pagos que están vigentes, que no puedan caducar en virtud de este atraso que pueda tener los ciudadanos a partir de que se declaró el aislamiento social y obligatorio a partir del 20 de marzo. Por tanto, se hace una prórroga de vencimiento hasta el 31 de mayo de todo lo que son las contribuciones sobre rodados a inmuebles para el pago anual. Asimismo, se prorroga el 30 de junio, creo que es la fecha, para eximir de intereses todos los planes de pago que la gente tenga atrasos, y la caducidad de dichos planes, ya sea en 3 cuotas, dice, en forma continua o 5 alternadas, siempre y cuando esos vencimientos hayan ocurrido con posterioridad al 20 de marzo, cuando fue declarado el aislamiento. Y también prorroga, y que es muy importante a criterio nuestro, es que la exhibición de los jubilados y los pensionados se prorrogue hasta el 31 de julio para que ellos puedan solicitar su exhibición al pago de las contribuciones anuales del año 2020. Lógicamente, como la mayoría de todas estas ordenanzas que estamos tratando en esta difícil época que nos toca transitar, por el aislamiento y por tratar de cuidarnos en esta pandemia, es que adelantando el voto del bloque, que es positivo para esta ordenanza. Nada más, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Primo tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias, presidente. Primero, celebro que estemos sesionando en estos momentos, no solo como un gesto hacia la sociedad, que siempre es importante, sino porque además somos necesarios. Así que eso no quería dejar de destacarlo en función de lo que habíamos tratado anteriormente. Después quería repetir, siempre me parece que es muy oportuno repetir esa frase que en una emergencia debemos y estamos obligados a cambiar de actitud. Y por eso hace unas semanas, cuando le solicitamos una reunión al ingeniero Rosso a cargo de la Intendencia, en donde dentro de los puntos que solicitábamos nos parecía estaba este tema de la prórroga en los vencimientos,
y así como que nos parecía que se estaban llevando bien las acciones en función de lo que viene organizando a nivel nacional, acá en Villa María sentíamos que se estaba llevando bien, decía. También nos parece importante que empezáramos a ver esta, como algunos lo llaman, esta otra pandemia, que es la pandemia económica, que en ese momento empezamos a ver, hoy ya la estamos sintiendo. Y yo recordaba, mientras preparaba algunas ideas, recordaba cuando nos reunimos en el consejo todavía con el doctor Llure, que él nos comentaba esos números crudos de esa realidad que ellos como especialistas se estaban imaginando, esos escenarios que se estaban imaginando, y viendo esos números, y todos recuerdo que poníamos caras de asombro y de susto y de miedo, cuando nos decía que seguramente el 80% de los villamarienses se iba a infectar, y que de esos iba a haber seguramente la mayoría no se iban a dar cuenta que iban a tener este virus, y que iba a haber un 5% de letalidad o mortandad. Yo veía que con el tema de esta pandemia económica, por decir de alguna manera, los números son parecidos, pero capaz que a la inversa. O sea, esto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que todos vamos a tener este virus, pero me parece que la letalidad de la economía va a ser mayor, y por eso, en función de eso, nos parece importante que empezáramos a imaginarnos escenarios, así como los médicos y los epidemiólogos se imaginan los escenarios de esta pandemia, empezáramos a imaginar los escenarios de la crisis económica, digamos. Obviamente que quizás en el marco de la ciudad, y todos empezamos a ver que va a haber comercios y las demás actividades que la van a sufrir. O sea, el que se piensa que de esto sale indemne está equivocado, y en esto, como piensan los médicos, la anticipación va a ser de vital importancia. Por eso nos parece muy importante empezar a trabajar en estas medidas, como en el caso de los impuestos. En realidad esto termina siendo una incentivación y un estímulo para que de alguna manera quienes todavía puedan pagar las tasas y demás contribuciones, el municipio deberá arbitrar los medios para facilitarlo, y de esa manera tratar de mitigar los problemas seguros que va a traer. Obviamente que más allá de que todos vamos a atravesar esto, y después de la crisis, yo no estoy muy seguro cómo vamos a salir de ahí, si vamos a salir mejores, pero sí todos vamos a salir distintos, y mientras más nos anticipemos, quienes más lo sufren, creo que vamos a poder mitigar esos problemas. Ayer escuchaba, bueno, uno se bombardea con información en estos momentos, y escuchaba de un médico que en estos casos los políticos debemos tratar de dar a la gente, de darle menos miedo que el virus. Y me parece que en eso es saludable que nos estemos reuniendo, que estemos dictando normas, que tratemos de encontrarnos en consensos, que eso no significa de ninguna manera mezclarnos ni perder las individualidades, digamos. Permítanme, digamos, como arquitecto, decir un ejemplo, digamos, construir significa unir partes, y eso no significa que cada parte pierda su esencia, al contrario. Cuando uno proyecta y construye cualquier construcción, pero supongamos una casa, un cimiento no deja de ser un cimiento, y la pared, cuando se une, no deja de ser una pared, y la losa no deja de ser una losa. En realidad, digamos,
la unión de todos esos elementos hace que pueda ser posible la construcción de la casa, y cada uno por su parte termina siendo, en el caso de un cimiento, un pozo lleno de cemento, o en el caso de una pared, una pila de ladrillos, digamos. En esto me parece, y valoro la actitud del Ejecutivo de recibirnos primero y de tomar algunas ideas, y de todas maneras eso no significa eso, que estamos trabajando juntos, porque creo que estoy seguro que la sociedad reclama eso y lo necesita. Por último, decirles que, bueno, esto de estar en casa, uno por ahí empieza a tener algunas interrupciones. Les pido disculpas. No, por último, eso, apoyar este proyecto, adelantar el voto afirmativo, y decirles que, bueno, que siempre hemos demostrado que somos una minoría que propone cosas y que está para construir siempre, pero sobre todo en estos momentos. Gracias, presidente. No, gracias a usted, concejal, muy amable. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra, bueno. Para apuntar una cosita, señor presidente. Sí, como no tiene la palabra, concejal Benzo, discúlpeme, no. Se ve que hay un delay, Gracias. se dice, por eso no lo había visto. No, también es solamente un detalle para tomar en cuenta. Si bien creo que todos coincidimos en las prórrogas de los vencimientos, es también para dejar en claro pensar que una vez que culmine esta prórroga, las deudas se acumulan también, ¿no? Entonces, ver también los mecanismos de reordenar estas deudas que caen en el tema de las prórrogas. Porque creo que, bueno, nos va a pasar a todos que vamos a tener una desaceleración de ingresos y ya vamos a tener que formar parte de un reacomodamiento en el tema de los órdenes de pago y fundamentalmente esas cadenas que están relacionadas con la vida en sociedad. Nada más que eso quería apuntar. Bueno, muchas gracias, señor concejal Benzo. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, entonces vamos. ¿Usted, concejal López, me pidió la palabra o...? Concejal López. ¿No? No, disculpe. Entendí mal. No, señor presidente, no. No. Fui yo que entendí como un gesto. Discúlpeme. Bueno, vamos a proceder a votar el punto número 1 del orden del día. En general, los señores concejales que estén por la afirmativa han sido a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero, aprobado por unanimidad. Y artículo cuarto, aprobado por unanimidad. A la resulta de la votación, queda aprobado en general y en particular el proyecto obrante al punto número 1 por unanimidad. Punto número 2. Proyecto de ordenanza del DEM creando el Comité Económico de la Emergencia Sanitaria. Tiene la palabra el señor concejal Julio Oyola. Gracias, señor presidente, muy amable. Es a los fines de traer a este recinto un proyecto de ordenanza que es iniciativa del PRO Villa María y que tiene por finalidad la creación del Comité Económico de la Emergencia Sanitaria para proponer y coordinar acciones que atiendan a las urgencias económicas producto de las medidas tomadas para contener el avance del COVID-19. Que como que se sostiene en la nota presentada, la inesperada y global crisis mundial producto de la pandemia COVID-19 requiere un esfuerzo individual y colectivo para evitar una propagación aún mayor y que el único remedio es el aislamiento social, que se considera óptimo recurrir a estrategias que atiendan
las secuelas que indefectiblemente se verán en nuestra economía y que por ello resulta posible considerar la generación de estímulos a partir de gastos de naturaleza transitoria, producto de la reasignación de partidas que podrán esperar otro momento. El proyecto de ordenanza que fuera presentado por Pro Villa María y elevado por el DEN a esta sala, a este recinto, propone como integrantes de ese comité, por supuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal, el titular de la Secretaría de Economía y Finanzas, el presidente del Consejo Deliberante, los presidentes de los bloques con representación legislativa, el presidente del Tribunal de Cuentas y el representante de la minoría del Tribunal de Cuentas. Fíjese, señor presidente, lo importante que es este proyecto, habida cuenta que también se basa un poco en lo que mencionaba recientemente el concejal Primo. Nosotros, si bien en este momento se está atendiendo con máxima urgencia la parte sanitaria, no es menos descartar la parte económica que va a traer esta pandemia. Hoy por hoy se podría decir que empieza a llevarse a la par tanto la parte salud como económica, ya que todos nuestros conciudadanos estamos en este momento imposibilitados de generar recursos para sostenernos y para seguir engrasando los engranajes de la sociedad. Considero este proyecto muy loable, por el cual todos los integrantes de ese comité, van a estar comprometidos y poniendo su granito de arena para sostener la economía municipal, no solo en el transcurso en el que dure esta recesión económica y aislamiento social, sino para señor concejal, ¿me escucha, señor concejal? ¿Ya? ¿Sí? Se corta, ¿podría volver medio minuto más atrás porque el audio se cortaba? ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Sí, señor concejal. Dejar en claro, en tanto y en cuanto que los integrantes del comité que van a representar a la sociedad, en cuanto a las definiciones económicas futuras, no solo de que, si Dios quiere, termine esta pandemia y reorganizar la economía municipal, que podamos seguir avanzando en cumplimiento de los compromisos que la gestión ha llevado a cabo. Por lo que solicito desde ya la aprobación de la presente ordenanza por parte de este Consejo. Bueno, muchas gracias, señor concejal. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra, concejal Karina Bruno tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Obviamente es para adelantar el voto afirmativo de nuestra bancada respecto de este proyecto que crea el Comité de Emergencia Económico en el marco de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19. Nosotros hace unos 15 días atrás, desde mi partido político, o el que integro, mejor dicho, junto a sus referentes y los que ocupamos funciones públicas, hará 15 días atrás, más o menos como decía, solicitamos al Departamento Ejecutivo una reunión porque teníamos unas inquietudes y una sugerencia, pero lo primero que queríamos hacer, después de que habían pasado esos primeros días donde nos sorprendía la cuarentena y donde se observaban las primeras reacciones sociales de cómo manejar esta situación tan inesperada y tan atípica, sin ningún antecedente, ¿qué veíamos? Que más allá de lo que estaba dispuesto a nivel nacional y a nivel provincial y lo que normativamente se iba resolviendo a nivel local,
la cuestión sanitaria se venía un poco encaminando y con la constitución de los COEs se estaba dando participación a todo lo que era el sector público, las fuerzas de seguridad y demás. Pero en paralelo, una realidad económica compleja, que lo exitoso de la cuarentena paradójicamente va en detrimento de la cuestión económica, hacía que tengamos que ver mucho más allá de lo coyuntural, que había que ver cómo empezábamos a pensar no solo en el transcurrir económico y de la realidad de nuestros comercios y nuestras empresas locales, de nuestros ciudadanos que hacen la economía informal, sino en el después. Y en ese después también está lo estatal, lo municipal, donde la realidad marca que en todos los municipios del país y las provincias hay una marcada baja en la recaudación, una marcada baja en la coparticipación y un mayor elevado rubro en gastos que originan estos procesos. Entonces, en ese planteo, en la reunión con quien está hoy a cargo del Ejecutivo Municipal, planteamos una serie de medidas, 9 puntos en concreto, de los cuales lo que va a la fecha fueron recepcionados en forma inmediata 3. Uno hace poco, con una disposición del Ejecutivo, donde nosotros, a raíz de inquietudes de vecinos de la ciudad, comerciantes, pedíamos ampliar o que se evaluara la posibilidad de ampliar el delivery de comidas en un horario del mediodía, que eso por decreto se solucionó. Otro fue el proyecto inmediatamente anterior, que era la prórroga del vencimiento de las tasas municipales. Pero en el primero de los puntos que nosotros proponíamos estaba la creación de este comité de emergencia. Y lo entendíamos que debía estar conformado por el sector público, por los representantes, porque en realidad debe ser un espacio de implementación y de articulación de medidas inmediatas, a mediano y a largo plazo, y que sea un articulador con el sector privado, pero que quirúrgicamente empiece a ver cuáles son esas actividades que por este cambio que va a determinar que nada va a volver a ser igual aún después de la pandemia, quirúrgicamente empecemos a ver qué actividades no se van a poder desarrollar por lo largo de todo el año, por muchísimo tiempo, y establecer medidas económicas específicas para otros rubros, y también para ver cómo se va a paliar un claro déficit municipal que se va a presentar por lo que anteriormente mencionaba, y que debemos empezar a ver cómo lo podemos resolver para que nos encuentre lo mejor parado posible de cara a lo que se viene. Y en eso está la reestructuración del presupuesto, en establecer cuáles son las prioridades, los gastos esenciales, y ojalá que también estemos ante una situación de que no tengamos esos picos que nos pongan aún más en una coyuntura sanitaria de más grave y con mayores consecuencias económicas. Este es el sentido de lo que nosotros planteamos. Lo primero que debo rescatar es celebrar que se haya mandado un proyecto, porque quizás una manera hubiera sido decir que se estaba de acuerdo y que presentáramos un proyecto. Sin embargo, se valoró la idea, se lo transformó en un proyecto, se lo envió desde el Ejecutivo, y en algo que empezó como una reunión que quizás significaba para algunos un gesto de trabajo en conjunto en un tema tan grave como es esta emergencia sanitaria que nos atraviesa, terminó transformándose en hechos. Y creo que y en estos tiempos debe ser así, debe ser lo prioritario discutir estas cuestiones. Creo que lo partidario, lo ideológico, debe quedar para segundo plano, debe quedar para cuestiones, ya va a haber tiempo para discutir eso. Creo que hoy es momento de entender que la ciudadanía necesita contención y necesita que miremos cómo además le podemos dar soluciones. Y acá creo que todos tenemos claro que los puntos en común son los que mayoritariamente son los que nos atraviesan, y debemos en conjunto tratar de ver cómo hacemos sobrellevar esta situación, y nos desafía a nosotros desde la política, que quizás en los lugares o los roles nos ponen más cómodos otras situaciones. Acá el desafío, y que nos exige las sociedades del trabajo en conjunto,
y donde todo debe estar concentrado en ver cómo atravesamos y cómo solucionamos problemas que se van dando día a día en situaciones muy complejas para el común de la sociedad, que está, creo que todos más o menos estamos de diferentes rubros recibiendo pedidos de atención en cuanto a qué podemos hacer, cómo se pueden abrir algunas actividades y demás. Entonces, ese desafío nos debe encontrar necesariamente trabajando en conjunto. Esto no significa resignar lo que uno piensa, esto no significa resignar el control, esto no significa resignar o dejar de lado la capacidad de observación y de seguimiento de quienes están al frente de los roles ejecutivos van llevando adelante. Pero lo primero que nos exige ante eso es cuál es la posición de aquello que podemos aportar para la solución. La crítica tiene que ser en función de la construcción, no de la destrucción. Acá no se trata de un gobierno, se trata de una sociedad en conjunto, se trata del Estado en general en cualquiera de sus niveles. De ahí el sentido de las propuestas que nosotros hicimos, de ahí es que valoramos que se las haya recogido y se las ponga y se las plasme y se las lleve adelante. Seguramente va a haber muchísimas cosas más para resolver y para tratar, y estaremos a disposición, como lo dijimos en esa reunión, para esto y para todo aquello que sea necesario, y aún para anunciar medidas que son difíciles. Pero este es el momento que nos exige el conjunto, y este es el desafío también de una nueva forma y generacionalmente de cómo la política nos exige transformarnos, no solo en lo virtual, en lo tecnológico, sino en cambiar las cabezas en cómo vamos a encarar los problemas y llevarlos adelante a la solución. Esto nos va a atravesar mucho tiempo. Los problemas son profundos, los problemas son graves y requiere de toda nuestra imaginación, nuestro desafío y nuestra capacidad para tratar de que la gente, todos en general, lo podamos atravesar de una forma lo más amigable y contenida posible desde lo social y desde lo económico, y ni hablar desde lo sanitario. Nada más, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejal. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra. Bueno, vamos a pasar entonces a votar en general y en particular el proyecto de ordenanza que obra al punto número 2. Los señores concejales que en general estén por la afirmativa, encima se expresarlo. Aprobado por unanimidad en general. En particular, artículo número 1, aprobado por unanimidad. Artículo número 2, aprobado por unanimidad. Artículo número 3, aprobado por unanimidad. Y artículo número 4, aprobado por unanimidad. A las resultas de esta votación, queda aprobado el proyecto de ordenanza obrante al punto número 2, en general y en particular por unanimidad. Punto número 3. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal adhiriendo la municipalidad de nuestra ciudad a la resolución número 311 del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, creando el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Tiene la palabra la concejal señora Verónica Vivó. No tiene activado el micrófono, Verónica. Acá estoy. Gracias, señor presidente. Mil disculpas. Así es, esta ordenanza adhiere a la Municipalidad de Villa María a la resolución 311 del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que crea los centros de operaciones COE, que están en todas las provincias, un COE general, una coordinación general en la ciudad de Córdoba, y 7 coordinaciones regionales. Una de ellas es con sede cabecera, nuestra ciudad, que abarca 71 localidades de los departamentos General San Martín, Departamento Unión, Marcos Juárez y Tercero Arriba. Hemos estado participando ambas presidentas de bloque de las distintas reuniones que este COE va realizando todas las tardes, fundamentalmente en donde van transmitiendo todo lo actuado hasta el momento.
creemos que esta es una ordenanza muy significativa porque le va a permitir a la municipalidad y al COE trabajar de manera articulada como lo viene haciendo. En el artículo 2 de esta ordenanza se dispone que la municipalidad va a prestar colaboración al COE, que es presidido por el director del Hospital Pasteur, pero integrado por todas las fuerzas de seguridad, por la justicia, por la municipalidad, y tiene que ver con las clínicas públicas y privadas, el Hospital Pasteur, y tiene que ver con el trabajo coordinado de ahora en adelante, fundamentalmente con todos los protocolos que desde el Ejército van estando planteando y estamos nosotros avalando en esta ordenanza. También estamos ratificando por esto. Se cortó, concejal. No sé si los demás concejales le escuchan al concejal Vivo, acá se perdió el audio. A ver, fíjate si recupera el audio. Concejal Vivo, ¿me escucha? ¿A los demás concejales le escuchan? Sí. ¿Y no le escuchan al concejal Vivo? No. Bueno, vamos a esperar a ver, porque entonces el problema es de ella. de la conexión. Estamos. Sí, quedó congelado. Sí. Bueno, ahí desapareció de la pantalla. Vamos a esperar un minutito a ver si logramos. Acá el señor secretario habilitado está tratando de comunicarse. Se conecta. Ahí me escuchan. Sí, Julio, lo escuchan, Gracias. concejal Oye, solamente está ahí, se está tratando de conectar la concejal Vivo. Vamos a tener un poquito. Gracias, presidente. ¿Qué pasa? ¿Quién puede? Qué raro, que si estaba conectada, que continúa conectada. También. ¿Vos ves algo ahí? Pero no, ahí en el teléfono ella no ves nada. Muchas gracias. Bueno, en consideración que hemos perdido el audio con la concejal Vivo por un minuto, le vamos a conceder la palabra a la concejal Karina Bruno, que ya había pedido esta presidencia con anterioridad el uso de la palabra respecto a este punto. Así que, concejal Bruno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Como al inicio de su exposición la concejal Vivó manifestaba, hemos estado participando en lo que es el COE. Y la verdad que gratamente, no es que me sorprendió, sino que uno a veces piensa que cuando se anuncian estas cosas de reuniones de comité de trabajo, después cómo se implementa. Y la verdad que da gusto ver cómo trabajan las fuerzas de seguridad, la gente del sector de salud, de los distintos niveles, policía, ejército, público. Discúlpeme, señora concejal, ahí entró en conexión la concejal. Ah, bárbaro. No, total, pido la palabra después. No, le doy el uso de la palabra si me permite la concejal. Concejal Vivó, ya había interrumpido su comunicación y justo empezaba a hablar la concejal Bruno. Si usted no tiene inconveniente, continúo la concejal Bruno y después le vuelvo a ceder el uso de la palabra. ¿Cómo no? Que continúe, sí. Bueno, muchas gracias, concejal Vivó. Tiene el uso de la palabra, concejal Bruno. Gracias, señor presidente. Como decía, realmente viendo cómo lo que era una idea en principio de lo que se podía hacer, se fue llevando adelante y coordinando. En el COE que nosotros participamos y que ahora adherimos, participan 4 departamentos en un total de 71 municipios. San Martín, Unión, Tercero Arriba y Marcos Juárez. Y la verdad que en un principio, hasta que se los coordinó todo, todos los municipios presentaron su predisposición y se fue trabajando y coordinando en la implementación de protocolos. En este caso seguramente ahora lo va a explicar la concejal Vivó, protocolos de corredores sanitarios, o sea, determinar entradas o salidas o por dónde van a conducirse los transportes de salud para determinadas y tales situaciones, cómo en lugares donde no hay médico fijo se capacita una persona para que pueda resolver el tema de un hisopado, y las distintas situaciones que rodean a una cuestión de salud y de emergencia sanitaria, desde la colocación de cartelería, desde establecer teléfonos determinados de comunicación. Hay todo un trabajo minucioso y también en paralelo un trabajo que se está haciendo desde lo informático, donde el COE cuenta con una plataforma que permite seguir en tiempo real la situación de cada municipio, con cuántas camas se cuentan, las unidades de traslado, cantidad de automóviles de fuerzas de seguridad, de bomberos. La verdad que es un trabajo muy importante el que se hace. Ojalá que mucho de lo que se está planificando con anticipación no lo tengamos que ver implementado. Pero realmente se está haciendo un gran trabajo en los COE, con mucho esfuerzo del personal, y da gusto que se pueda trabajar, y en esa conformación del COE, de estos 4 departamentos, no hay distinción. Es un poco lo que venía y que quería rescatar del Parlamento anterior, que no hay ahí distinciones. Hay municipios de todos los colores políticos. Hay funcionarios de seguridad y de salud que no sé de qué color político son, pero están todos trabajando en conjunto. Y en esto de buscar tener la mejor respuesta sanitaria y de seguridad posible. Seguramente con cosas perfectibles, seguramente con cosas a mejorar, seguramente con cosas nuevas a implementar, y que la realidad nos va a ir imponiendo. Pero es un trabajo muy interesante. Creo que también se genera una nueva forma de trabajar, no solo, como decía antes, de lo virtual, sino en comunicación, de cómo se pueden algunos temas trabajar en forma conjunta para que cada lugar explote lo mejor que tiene. Nosotros como municipio tenemos un hospital regional asentado en nuestra ciudad. Ese hospital regional va a ser el único hospital COVID de los 4 departamentos. Y todos están trabajando en función porque cada área sanitaria responda a otra alternativa, porque la vida sigue y hay que dar otras respuestas médicas para otras patologías. Y además se está trabajando en esto que también se habló antes en comisión, de un espacio para los personal de salud que pueda resguardarse y que están trabajando en la primera línea. Y espacios fuera del hospital que son COVID, pero que no requieren a lo mejor una atención de complejidad. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo muy minucioso, muy difícil, pero es el que se está llevando adelante de una manera, la verdad, le reconozco a quienes están ahí trabajando todo el día en el COE, que están trabajando realmente de una manera muy comprometida con la comunidad. Así que desde ya adelanto el voto afirmativo y solamente quería vertir estos conceptos de una experiencia, la verdad, de
de estar yendo y escuchar y ver, que me abre el abanico y el pensamiento en un montón de aspectos que seguramente nos van a transformar para bien a todos. Ojalá que salgamos mejor y más amplios y generosos de cabeza de acá en adelante con esto que se viene. Nada más, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejal. Continúa en uso de la palabra, señora concejal Vivo, y muchas gracias por su concesión. Gracias, señor presidente. Voy a retomar en los puntos, en los artículos de la ordenanza que me faltaban poder explicar y que tiene que ver con la ratificación del protocolo del corredor sanitario que se anexa a esta ordenanza. Este protocolo está realizado por la gente del Ejército y tiene como finalidad establecer los lineamientos para la implementación de un corredor sanitario que permita canalizar el tránsito de las ambulancias o de los vehículos que ingresen desde las otras ciudades, desde los otros pueblos, con pacientes de patología COVID-19, para lo cual también autorizamos al Departamento Ejecutivo a cerrar de manera temporaria estos ingresos, para cuando esté la alerta de un ingreso a la ciudad pueda llegar de manera directa y sin demoras y sin contacto al destino, sea el Hospital Pasteur, sea alguna clínica privada. También está establecido que en el corredor va a estar señalizado con cartelería unificada para todo el COE, para que las ambulancias y para que los vecinos sepan que cuando vean determinado cartel es que por ese lugar va a estar pasando el corredor sanitario, para que sea de manera ágil, para evitar cualquier demora y cualquier problema en el traslado. También con la ordenanza le permitimos al Ejecutivo que pueda organizar espacios para el tratamiento de los pacientes que no requieran internación hospitalaria y que puedan mantener el aislamiento que el caso requiere y que el protocolo requiere. También le permitimos el tratamiento de óbitos de los ciudadanos villamarienses, fundamentalmente para que puedan, de manera con los protocolos establecidos, actuar en consecuencia. Muchas instituciones, muchos centros vecinales ya se han puesto también a disposición del intendente y han puesto sus espacios, sus edificios a disposición para colaborar. Es importante ver que más allá desde lo que se organiza desde el Estado, desde las organizaciones, cómo cada uno de los ciudadanos o cada una de las instituciones va sumando su aporte para que entre todos podamos de la mejor manera coordinar y llevar adelante toda esta situación para que salga de la mejor manera posible. Y tomo las palabras de la concejal Bruno, de también las felicitaciones a todo el equipo del COE, de cómo viene trabajando con el profesionalismo, con la seriedad, que realmente cuando uno lo integra o participa de las reuniones se da cuenta todo lo que han avanzado desde estas 2 semanas que vienen trabajando de manera continua desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días. Así que, bueno, por supuesto, por lo expuesto, adelanto el voto afirmativo de esta bancada. Bueno, muchas gracias, señor concejal. Señora concejal, perdón. Si algún otro señor concejal, señora concejal, quiere hacer uso de la palabra. Bueno, entonces vamos a proceder a votar el punto número 3 del orden del día. Los señores concejales que en general estén por la afirmativa, sino expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo número 1, aprobado por unanimidad. Artículo número 2, aprobado por unanimidad. Artículo número 3, aprobado por unanimidad. Artículo número 4, aprobado por unanimidad. Artículo número 5, aprobado por unanimidad. Artículo número 6, aprobado por unanimidad. Y artículo número 7, aprobado por unanimidad. De manera tal que queda aprobado en general y en particular por unanimidad el punto número
3 del orden del día. Punto número 4. Proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante adhiriendo la Municipalidad de Villa María al decreto de necesidad y urgencia 351/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene la palabra la señora concejal Verónica Vivó. Presidente, la vocera del bloque en este caso, en este proyecto, va a ser la concejal Arias. Bueno, discúlpeme, tenía anotado eso, por eso lo dije así. Señora concejal Arias, tiene la palabra, le pido mil disculpas. Está bien, presidente, muchas gracias. En primer lugar quería adherir, bueno, ya los que me antecedieron en la palabra lo han dicho claramente, estamos transitando momentos absolutamente históricos en donde lamentablemente no teníamos forma de poder predecirlo. Ante estas situaciones que estamos todos aprendiendo y estamos todos tratando de hacer lo mejor posible. Me quedo con algunas de las palabras en donde en realidad los señores concejales que hablaron antes que valorar la forma de que estemos todos juntos ante una pandemia con estas características y de esta naturaleza. Estas formas que tenemos que estar sorteando también tienen que ver con algunas de las situaciones que se tienen que tomar y algunas de las decisiones que se tienen que tomar. Y así como lo venimos viendo, esto es en forma día por día, porque es de la forma en que uno empieza y los gobiernos, y en este caso el Estado, tanto nacional como provincial, y nosotros en el Estado municipal, tenemos que tomar determinadas marchas y determinada rumbo con respecto a las decisiones que se tomen para poder pensar ante todo en el bien común y ante todo poder salvar y tener atento la salud de la población. Es en este orden que queremos adherir al decreto de necesidad de urgencia 351 del año 2020, decretado por el Gobierno Ejecutivo Nacional, que está ampliando la emergencia pública sanitaria, en donde, en virtud de lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Nacional, convoca a los intendentes e intendentas de todos los municipios del país a realizar en forma concurrente con la Nación la fiscalización y cumplimiento en el control de las disposiciones establecidas en la resolución de la Secretaría de Comercio Interior y del Ministerio de Desarrollo Productivo, número 100/20, a los que en el futuro prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la Ley 20.680. Que de acuerdo a lo mismo, podemos estar disponiendo que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios, reglamentando y aplicando lo suficiente para dar efectivo cumplimiento a lo establecido en el decreto mencionado en el artículo 1 de la presente ordenanza, para poder así, desde el Gobierno Nacional, poder dar la autonomía a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales para poder tener el control de todo lo que tiene que ver precios y canasta básica, para que podamos tomar las resoluciones y así estar acorde y poder colaborar con el Gobierno Nacional, tarea que le era encomendada. Me parece que es importante poder tener en cuenta que acá somos todos responsables, cada uno de nosotros. No podemos terminar de cansar de decirnos que tanto desde el pequeño lugar que ocupemos hasta el almacenero del barrio tiene la responsabilidad de poder estar atento a cuidar y tratar de no lucrar con algunas cuestiones y poder entender que tenemos que pensar en todos juntos, en un conjunto, pensar en cada uno de nosotros para poder cuidarnos. Así como lo dicen todos los eslogans, cuidarse, cuidarme es cuidarlos a todos, es importante que esto también podamos tenerlo en cuenta.
también tiene que ver, porque esto no solo va a ser un daño muy grande, como así lo decían los concejales que hablaron antes, un daño enorme a la economía nacional. Es por eso que también tenemos la responsabilidad como Estado de poder colaborar con el Estado nacional, protegiendo y cuidando los precios y la canasta básica. Por todo esto, adelanto el voto positivo de esta bancada, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejal Arias. Veo que el concejal Daniel López me ha pedido el uso de la palabra. Tiene la palabra, concejal López. Gracias. Gracias, señor presidente. No, simplemente destacar fundamentalmente en estos tiempos el rol del Estado, que ha asumido en esta coyuntura un papel trascendental, ¿no? A través de sus organismos, tanto organismos nacionales como provinciales como lo local. Bien lo decíamos hoy, el espíritu de estar trabajando en pos a todo lo que está pasando en esta sociedad, ¿no? Como que la disyuntiva es cuidar la vida o la economía, ¿no? Nosotros hemos priorizado la vida sin descuidar también lo otro, que es tan importante, la economía, el cuidado del bolsillo, como decía la concejal Claudia Arias hace un ratito. Cuidar la economía significa también cuidarle el bolsillo a aquellos que también lo necesitan, ¿no? A nuestros vecinos. Sin duda que el gobierno nacional, a través de distintos organismos, ha adoptado políticas importantes para el resguardo de la vida y de la economía, a través de distintos programas que se han planteado a nivel nacional, provincial y local, ¿no? Sin duda que quiero destacar además el trabajo que vienen realizando nuestros trabajadores a nivel provincial y a nivel local, a nuestros compañeros en el Ejecutivo y a las tanta gente que están en la calle trabajando y bueno, arriesgando también su vida, ¿no? En este sentido. Nada más quería destacar eso como un gesto hacia los laburantes que hoy están en distintos lugares de la ciudad, de la provincia y de la nación, cuidando la seguridad, cuidando la salud y cuidando también en este caso como esta ordenanza, el bolsillo de la gente. Nada más que eso agregarlo. Muchas gracias, señor concejal López. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra. Bueno, no habiendo concejales que hagan uso de la palabra, vamos a proceder a votar en general y en particular el punto 4 bajo tratamiento del orden del día. Los señores concejales que en general estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado por unanimidad. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Y artículo tercero, aprobado por unanimidad. A la resulta de la votación de los señores concejales queda aprobado el punto número 4 del orden del día, en general y en particular por unanimidad. Punto número 5. Proyecto de resolución de Vamos Villa María solicitando al DEM que mientras dure la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, realice acciones necesarias a los fines de que los ciudadanos tengan posibilidad de abonar diferentes medios de pago, en especial los electrónicos, que por disposición de la Comisión de Labor Parlamentaria se propone su pase a la Comisión de Acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado por unanimidad. Dándole las gracias a los señores concejales por la paciencia, y bueno, pero como vemos estamos mejorando sesión a sesión que han tenido con este presidente y con el medio electrónico en el día de la fecha, agradeciéndole profundamente,
vamos a invitar a la señora secretaria de comisiones a que arregle el pabellón nacional a efecto de dar por concluida la sesión.